Saludos, bienvenidos nuevamente a su canal, El Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos un caldo de pescado con camarones y vegetales que queda delicioso, perfecto para cualquier ocasión. Empezaremos con nuestros vegetales. Tenemos 4 papas, 3 zanahorias y 2 varitas de apio. Empezaremos preparando nuestros vegetales, cortando el apio en rodajitas, y eso haremos hasta terminar. Ya que lo tengamos listo, lo reservaremos y seguiremos con nuestra zanahoria. Pelamos nuestra zanahoria. Ya que tengamos nuestras zanahorias peladas, las vamos a cortar en rodajitas o en trocitos. También depende del grosor de nuestras zanahorias, para que se nos cosa completamente parejito. Lo cortamos en rodajitas, la partimos a la mitad, lo cortamos en rodajitas y la parte más gruesa la cortamos por mitad. Ya que lo tengamos listo, lo reservamos junto con el apio. Y empezaremos pelando nuestras papas. Ya que tengamos todas nuestras papas limpias, empezaremos cortando según tu gusto. En esta ocasión estoy cortando primero en rodajas, después voy a hacer unos bastoncitos y por último cortaré en cuadritos. De preferencia que sean más o menos del mismo tamaño para que tu papa se cosa pareja. Ya que tenemos todas nuestras papas cortadas, las reservaremos en un contenedor con agua. Ponerla en agua nos servirá para que nuestra papa no se oxide mientras esperamos para el siguiente paso. También necesitaremos 7 tomates, media cebolla pequeña, 3 dientes de ajos y medio bell pepper o pimiento rojo. Esto le dará color. Ponemos nuestros jitomates cortados en la licuadora, agregamos el bell pepper, los 3 dientes de ajo y la cebolla cortada en trozos. Agregamos una taza de agua, una pizca de mejorana y una pizca de tomillo para darle un toque extra de sabor. Empezaremos licuando nuestro jitomate hasta llegar a la consistencia que a ti más te guste. Ya que lo tenemos listo, en una cacerola caliente agregamos aproximadamente 3 cucharadas de aceite. Agregamos media cebolla picada en julianas o rodajitas. Ya que lo tengamos lista, removemos para que se empiece a cocinar nuestra cebolla y después de unos 2 minutos agregamos lo que hemos preparado o lo que hemos molido. Removemos un poquito y lo dejaremos a que empiece a sazonar. Ya que rompió el hervor, le agregaremos media cucharadita de sal, recuerda que la sal es al gusto, y una cucharada de Knorr Suiza. Tomemos en cuenta que vamos a agregar una lata de clamato y esta también contiene sal. Agregamos nuestro clamato, esto le da un toque de sabor delicioso a nuestro caldo de pescado con camarones. Ya que agregamos nuestro clamato, removemos un poquito y lo dejaremos sazonar por aproximadamente unos 5 minutos. Después de unos 5 minutos que ya ha hervido y ha concentrado su sabor, removemos y le agregaremos aproximadamente 3 litros de agua. La cantidad también es a tu gusto. Ya que agregamos el agua, dejaremos que empiece a hervir y lo dejaremos que nuevamente concentre su sabor. Después de aproximadamente unos 5 minutos más, así es como ha quedado ya, está hirviendo nuestro caldillo y ya podemos empezar a agregar los vegetales. Agregamos la zanahoria y el apio, que son los vegetales más duros. Los dejaremos por aproximadamente unos 5 minutos más y empezaremos a agregar nuestra papa. También le daremos un tiempo a la papa para que se empiece a cocinar. Después de aproximadamente unos 5 minutos más, agregamos el camarón. Puedes agregar primero el pescado o el camarón. En lo personal a mí me gusta agregar el camarón. Solo lo dejo por unos 3 minutos y enseguida agrego el pescado. Ya que han pasado los 3 minutos y que nuestro camarón cambió de color, empezaré agregando el pescado. Yo tengo 3 libras de bagre, el cual puedes comprar entero o lo puedes pedir que te lo corten en trozos, que es mucho más fácil para nosotros a la hora de cocinarlo. Agrego todo mi pescado y lo dejaré por aproximadamente unos 5 minutos nada más. Tomemos en cuenta que el pescado se cocina muy rápido. Esta combinación de sabores es deliciosa y este caldito súper riquísimo. Después de unos 5 minutos, así es como ha quedado ya nuestro pescado. Miren nada más, ya está listo para servir. Y por último rectificamos de sal. Si le falta le agregamos un poquito más y le daremos unos 2 minutos más a que siga hirviendo. Después que han pasado aproximadamente los 2 minutos, nuestro pescado, nuestro caldo ha quedado listo. Miren nada más. Esa combinación no solo de colores, sino de sabores, esto huele
bien rico. Miren nada más nuestros vegetales. Las papas quedaron enteritos, los cubitos, pero bien suavecita, y la zanahoria también ha quedado bien suavecita, pero también quedó entera. Bueno, ahora empezaremos sirviendo. Miren nada más, ¿a poco no se les antoja? Si pudieran olerlo, huele delicioso y de sabor está que ni les cuento. Una combinación del pescado con el camarón y los vegetales queda delicioso. Ahora, como siempre, no puede faltar su toque de limón para nuestro caldo de pescado, y a disfrutar se ha dicho. Miren nada más, qué rico. Nuestro pescado quedó bien delicioso. Se los recomiendo. Podemos acompañarlo con un arroz, ya sea con tortillas recién hechas, con pan, con mantequilla. Y también miren nada más, ¿a poco no se les antoja el camarón? Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.